Buenas tardes desde Madrid, desde la UNED. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que forma parte del MOOC Desinformación Paso a Paso. Se desarrolla en el entorno del proyecto europeo YouVerify y estamos poniendo el hashtag para que si alguien quiere comentar en Twitter, en fin, en redes sociales, pues que lo pueda hacer. Esta primera participación, o sea, mi participación, realmente va a ser de contextualización. Vamos a ver qué es la alfabetización mediática informacional y ya a partir de la segunda participación podremos centrarnos en el tema de la desinformación. Realmente quiero demostrar al principio que nuestra sociedad ha cambiado y que, por supuesto, nuestras concepciones educativas tienen que cambiar. ¿Qué pasaba a finales del siglo XIX cuando Coté se plantea cómo sería la educación en principios del siglo XX? Y él pensaba que habría una serie de libros que irían a una especie de máquina conectada a los cerebros de los estudiantes, porque si os dais cuenta no puedo decir las estudiantes porque todos iban a ser hombres, y que había una persona, un estudiante concretamente, que ayudaría al profesorado con la manivela a poder hacer ese proceso, un catalizador del contenido de los libros a la mente de los estudiantes. Obviamente, eso era a finales del siglo XIX y lo que pensaban que podía ser la educación, pero lo que realmente tenemos en el momento actual es otro tipo de educación distinta. Voy a poner un fragmento muy breve para que veamos la diferencia de cómo sería la educación en la era actual con una tecnología basada en el vidrio que ya es prototipo, que ya es realidad. Vemos que no hay individualidades, sino que hay un grupo y donde la profesora está a la altura de los y las estudiantes y no en una tarima superior como era el caso de la imagen del siglo XIX. Esto quiere decir que nuestra sociedad ha pasado de ser de una sociedad de la era de la modernidad, una sociedad analógica que se basaba en la cultura libresca, a una sociedad posmoderna con una sociedad ya digital basada en la cultura de la información. Y posteriormente hay otra fase que podemos llamar netmodernidad, porque todas las personas estamos en red, basada en una sociedad postdigital donde los límites entre nuestras actuaciones en el espacio analógico y en el espacio digital, en el ciberespacio, se diluyen y nuestra participación se basa en la cultura de la participación principalmente. Participación es la palabra clave. En la era posmoderna era información y en la era moderna era trabajo duro y trabajo físico. Ahora, muchos teóricos como John Cloutier, como Tofer, Castell o Pisani y Pioter han trabajado el concepto de qué significa, qué roles de participación tiene la ciudadanía en la sociedad actual. Y, de hecho, coinciden todos en que la participación implica democracia. La ciudadanía, con la formación que reciba a lo largo de su proceso formativo, tiene que ser capaz de tener las competencias suficientes para pronunciarse de forma libre, crítica y responsable en cualquier situación de la vida. La expresión ciudadana va a tener que ver con la creatividad
y la intercreatividad creemos en interacción con los demás, vamos a formar parte de esa inteligencia colectiva o de esas multitudes inteligentes que de forma espontánea se generan en el ciberespacio, y luego tenemos que tener las capacidades mediáticas e informacionales suficientes para saber conformar el consenso y la comunicación horizontal en el ciberespacio. Bien, pues si el entorno educativo que forma la ciudadanía no tiene en cuenta esto, obviamente esa ciudadanía no va a estar formada para lo que le va a pedir la sociedad en la que va a vivir. De alguna manera, ese centro educativo, ese espacio educativo, tiene que funcionar a modo de una pequeña sociedad, una sociedad controlada donde está mediando el profesorado y donde las estudiantes y los estudiantes tienen la capacidad de actuar, de opinar, de equivocarse, de aprender con los y las demás. Esto es lo que de alguna manera están diciéndonos muchos teóricos de la educación desde las teorías constructivistas. Uno de los teóricos más importantes desde mi punto de vista es Paulo Freire, un educomunicador. Él ejerció, ahora mismo en este año se cumplen los 100 años, él ya murió, pero toda su carrera profesional y social la hizo teniendo unos preceptos muy cercanos a lo que está exigiendo la sociedad actual. Y de hecho, aunque no existía Internet en los entornos en los que él vivía y tal, fue un precursor y todo su legado nos llega más actual que nunca, en una era que es la de la posmodernidad, la de la sociedad postdigital. Él decía, Paulo Freire decía, que la escuela tradicional era la que prodigaba una sociedad del silencio. Nada bueno ni para la ciudadanía ni para la sociedad en general. Esa escuela tradicional llevaba a cabo una educación bancaria. De alguna forma, todo lo que tenía que aprender el estudiantado lo sabía el profesorado y entonces se tenía la obligación de volcarlo en las mentes de ese estudiantado para que luego, al poder, cuando el estudiantado repitiera todo lo que el profesorado le había inculcado, pudiera evaluarse. Y era un ciclo donde, que nunca terminaba. Los roles no tenían nada que ver con la sociedad en la que se está dando esa escuela tradicional, porque actualmente seguimos teniendo mucha escuela tradicional aún, y eso está generando que el alumnado no pueda adquirir una conciencia crítica o una capacidad de análisis suficiente que luego tiene que poner en práctica fuera de la escuela, ¿no? ¿Qué decía Paulo Freire? Hagamos una educación liberadora, hagamos una educación dialógica, porque la persona, cuando se le da la libertad de actuar, es cuando se va fraguando a sí misma. Si tú llevas a cabo una educación dialógica, implica que tienes que permitir en el aula la acción de todos los miembros de esa comunidad educativa y posibilitar espacios de reflexión, de asentamiento de esas lógicas de vida que se trabajan día a día en la escuela. Los y las estudiantes se les tiene que considerar personas y todo el proceso educativo tiene que estar centrado en esas personas. Si tú te centras en esas personas, obviamente le tienes que dar la palabra. Paulo Freire decía que para educar bien y en las necesidades de cada estudiante, el profesorado tenía que conocer
absolutamente todas las facetas del estudiante. Y qué mejor forma que considerarles como personas autónomas, darles la libertad o posibilitarles el diálogo dentro de las aulas. La pedagogía de la pregunta es una de las mayores de los mayores legados que nos ha podido dar Paulo Freire, porque ¿qué es sino la vida dentro de la sociedad en la que convivimos con otras personas? Pues un continuo cuestionamiento, unas continuas preguntas a las que hay que dar respuesta. Entonces, siguiendo la metodología de Paulo Freire, obviamente, debemos propiciar que las preguntas se produzcan en los entornos educativos y que además las respuestas sean encontradas en consenso, en colaboración por todos los miembros que conforman el entorno educativo. Protagonismo para el profesorado porque va a ser el dinamizador y que va a propiciar el aprendizaje de sus estudiantes. Y protagonismo para el estudiantado, que va a ser copartícipe del aprendizaje de los demás y se va a responsabilizar de su propio aprendizaje. Cuando en el siglo XX se vio la necesidad de que la alfabetización lingüística era fundamental para una sociedad, no solo para que no fuera ignorante, sino también para que no fuera vulnerable al engaño y a la manipulación, ahora, en el siglo XXI, la alfabetización mediática e informacional es fundamental también para que la ciudadanía tampoco sea vulnerable al engaño y a la manipulación. Y aquí es donde debemos estudiar qué pasa con la desinformación que circula en nuestra sociedad, qué posicionamiento tenemos desde distintos ámbitos, y por eso hemos invitado a las personas expertas en cada uno de los temas importantes, ¿no? Podemos hacer una cosa, y es que todas las preguntas que vayan surgiendo las podemos ir poniendo en el chat de preguntas y se irán contestando. Pero ahora quiero dar la palabra a la profesora Carmen Marta. Te voy a pedir, Carmen, que compartas tu presentación. Eso es, ya la puedes poner en modo presentación. Muchas gracias, Sara. Creo que ahora mismo se está ya viendo. Sí. Y en continuidad con lo que estabas comentando dentro de este MOOC de desinformación paso a paso dentro del proyecto europeo Juveri, mi tema, lo que voy a abordar precisamente es la desinformación y el auge de las fake news. Como bien comentaba mi compañera Sara, este es el hashtag en el que todas y todos los que estáis ahora mismo viendo este webinar podéis, si queréis, dialogar, preguntar, debatir, cuestionar, matizar cualquier aspecto que queráis hacer de forma dialógica. En esta presentación voy a abordar de la manera más breve posible estas tres posibilidades. En primer lugar, las claves de la era TRIC, que como veis tienen destacado en color rojo esa R de factor relacional que caracteriza las investigaciones que venimos haciendo desde hace tiempo en los grupos SMEMIU de la UNED y el grupo de investigación en información y comunicación digital de la Universidad de Zaragoza. Un factor relacional donde lo que prepondera precisamente son ese intercambio, esas interrelaciones entre las personas, mucho más que la propia tecnología, la información y la comunicación. En segundo lugar, hablaremos de la desinformación y las fake news, que es el contenido de esta sesión. Y por último, la alfabetización mediática como una de las posibilidades, de las posibles salidas a esta infodemia que hoy en día está tan presente dentro de las redes sociales. Vivimos en un contexto caracterizado precisamente por tener a nuestro alcance una ingente cantidad de información.
Tanto es así que se ha venido a denominar contaminación informativa por esa basura que existe, por esa cantidad tan ciclópea de información, con múltiples ofertas y variados soportes. Os invito a escuchar en este podcast, publicado recientemente por Evoca, 6 episodios que justo van de estas temáticas. El primero de ellos, el primer episodio, aborda la era de la desinformación y, entre otros invitados, pues de una manera un poco más profusa y más detenida, explico en qué consiste la diferenciación también entre desinformación, fake news, bulos, etcétera. Os invito a escucharlo. Bueno, pues en este mundo donde la contaminación informativa está tan presente, es muy importante tener la doble opción, no solamente de mirar el mensaje, sino de llegar a detenernos y de llegar a observarlo. De ahí la derivación de esa alfabetización mediática de la que después hablaremos. En la actualidad, la agenda setting, la agenda informativa, que tradicionalmente transcurría por los mass media, por los medios de comunicación de masas, se concentra en las redes sociales. Las redes sociales vienen a ser como el ágora ciudadana, que se caracteriza por una saturación informativa. Todos los días asistimos a múltiples mensajes de una forma, además, reiterada. Solamente basta con ver en nuestros teléfonos móviles el tiempo que dedicamos al uso de redes sociales y seguro que desde el punto de vista conclusivo tendremos pues ese diagnóstico de la gran información que consumimos y no siempre veraz, como ahora veremos. También otra de las características es el ritmo frenético y la hiperestimulación sensorial. Las nuevas generaciones, niños y jóvenes principalmente, se aburren ante mensajes que antes eran lineales, que antes tenían mayor duración y hoy en día, precisamente por esa necesidad de inputs constantes, de hiperestimulación, cada vez más los mensajes tienen un contenido más rápido y más frenético. La desinformación, además, se propaga de una manera muchísimo más rápida que las informaciones que la desmienten y esto es un verdadero peligro, es algo preocupante porque una vez que se lanza un mensaje de contenido falso ya se ha hecho un daño irreparable. No se puede llegar al 100% de la ciudadanía que ha recibido ese mensaje, eso por un lado. Y también siempre aquellos que lo reciban pueden poner en duda el hecho de que sea o no veraz, dado que se ha emitido a priori de una forma veraz. Como apunta una investigación reciente del MIT, de este instituto de investigación, las informaciones falsas tienen un 70% más de posibilidades de ser compartidas que las informaciones veraces. Y ojo al dato, porque al año que viene, en el 2022, en el año que pronto vamos a comenzar, un 50% de las noticias que transcurran por la red serán falsas frente a otro 50% de información veraz. En el año 2016, el diccionario de Oxford, pues como os comentaba, a quienes estáis ahora mismo viendo este webinar o que lo podáis después descargar, en el año 2016 el diccionario de Oxford elige el término posverdad como palabra del año. Una palabra que se refiere a la sociedad en la que los hechos de carácter objetivo son menos importantes que la información que llega desde ese prisma emocional y que muchas veces responde a unos criterios de selección que los periodistas denominábamos secundarios o en muchas ocasiones que podían esgrimirse como cuestionables, ¿no? Como son, en primer lugar, el morbo, el conflicto o el impacto. Es decir, todo aquello que resultaba extraordinario, que resultaba extraño en ocasiones. Y somos vulnerables ante esos bulos precisamente por ese impacto que generan en nosotras y nosotros a la hora de consumirlos. También, por otro lado, por esos atajos que habréis ya visto en el máster, ¿no? Tanto relacionado con los sesgos identitarios y los sesgos en los que de alguna forma nos replanteamos un refuerzo de nuestra propia ideología. Pero al mismo tiempo también se producen atajos cognitivos por el hecho de resultar fácil y cómodo no tener que cuestionar lo que hay detrás de un determinado mensaje, sino darlo por válido.
En este sentido, la desinformación es diferente a lo que son las noticias falsas. La desinformación es el término que actualmente debe ser utilizado porque noticias falsas es paradójico. Las noticias nunca pueden ser falsas, dado que una noticia tiene que responder desde el punto de vista informativo al principio de verdad, tiene que ser veraz. Por tanto, cuando hablamos de noticias falsas, estamos utilizando un término que no es propio de la forma de la nomenclatura exacta. Podemos hablar de informaciones falsas, eso sí, pero las noticias, como digo, siempre tienen que resultar veraces. Además, las noticias, las informaciones falsas o esa desinformación o los bulos, que en el lenguaje castellano son fáciles de denominar, los bulos, suponen un peligro para la democracia, como resulta en las conclusiones del último Eurobarómetro, que concluye que el 83% de los encuestados considera la desinformación un peligro para la democracia. Cuidado con ello porque tanto los estados como los periodistas, como las propias políticas educativas, tienen que tener mucho cuidado con objeto de dar respuesta a esta dificultad, a este gran peligro, como decimos, que es algo estructural en este momento. Para ello es muy importante la alfabetización mediática, dado que cada vez más tenemos posibilidades de ser emisores y receptores, emirex al mismo tiempo, en concepto de Jean Collottier. La alfabetización mediática vendría a ser la gran fórmula, si se integra dentro de la educación formal y no formal también, para defendernos ante esta llamada infodemia. Parece que la vacuna ante la COVID-19 ya la hemos descubierto, ya se ha descubierto, ya nos la hemos puesto, algunos incluso 2 y 3 veces, pero sin embargo la vacuna o el hecho de poder filtrar la información desde un punto de vista positivo no está aún integrado dentro del sistema, en este caso escolar y también de salud, porque la consideración de salud en un sentido holístico y global también conlleva esa necesaria alfabetización en las 21 competencias que indica el marco de las DICCOM de la Unión Europea. 21 competencias que tenéis ahora mismo en pantalla relacionadas con este prisma poliédrico de comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas e información y alfabetización informacional. Entre otros aspectos, es fundamental educar la mirada con diferentes pautas de contraste informativo, entre ellas analizar un medio desde la sección de acerca de, saber quién está detrás de la fuente de información en cada momento, buscar quién es el autor, comparar la información con la de otras fuentes, analizar y chequear los enlaces, profundizar el contexto, también considerar la fecha en la que fue creado, con objeto de saber si es o no obsoleto, si está ya caduco el mensaje. Observar el tipo de lenguaje, porque si se basa en una pura descripción de hechos o es demasiado simple o exagerada, muchas veces pueden ser declaraciones que no sean fiables y no responden a ese principio de ser fidedigno. También valorar los posibles intereses a los que responde una información, qué puede pretender, cuáles son los verdaderos objetivos. Y por último, los sesgos de contenidos ideologizados son prejuicios que debemos tratar de evitar, porque ni todo lo que publican relacionado con nuestra forma de pensar o creencias es positivo y debemos creerlo ni todo ni al contrario. No podemos cuestionar todo aquello que no se relaciona con nuestra forma de pensar. Tenemos que tener en cuenta en muchas ocasiones que la desinformación responde a intereses políticos y comerciales. Y todas estas pautas de acción se basan en la actitud crítica, reflexiva y también creativa, ética y estética, teniendo en cuenta todas las vertientes de esa participación de la que hablaba antes mi colega Sara Osuna, de esa participación en sentido global, que es necesario para una alfabetización mediática alfabetización o global, ¿no? Según el concepto del News London Group, que ya hace unos años bautizaba así desde un plano ampliamente, desde ese constructo digital global
de lo que sería la alfabetización mediática. También es muy importante que nos planteemos la necesaria dieta digital. Es decir, cuando vigilamos o nos planteamos el cómputo global de horas que destinamos al día a utilizar las redes sociales o a ver mensajes y llegamos a las 4 o 5 horas, es demasiado alarmante. Tenemos también que plantearnos en qué momentos tenemos que desconectar, cuál es la necesaria salvaguarda también para nuestra salud, en muchos casos pues antes de dormir, con esos cuidados y protecciones requeridas para la salubridad en sentido global. Y esas desconexiones muchas veces nos llevan incluso a temblar, ¿no? Cuando pensamos que nos puedan quitar el teléfono móvil durante un periodo y nos planteamos cómo podríamos vivir ahora sin teléfonos móviles, cuando hace unas décadas todas y todos casi nacimos, bueno, los más jóvenes habéis nacido ya con la telefonía móvil, pero las personas con mayor edad hemos nacido con otro tipo de tecnología no digital y vivíamos de forma perfecta. Viene a pasar un poco lo que ocurriría si hubiera un apagón. ¿Seríamos capaces de vivir sin luz? Pues tendríamos que serlo. Esperemos que no ocurra. Bueno, también os invito a que podáis ver dentro de la página de TRIClab ese laboratorio de factor relacional relacionado con los flujos informativos, con los usos responsables y éticos que hemos creado y donde el factor relacional que os decía al principio es la seña de identidad que nos guía. Para seguir leyendo algunas publicaciones, os planteo estas 3 que son bastante recientes, una relacionada con la calidad informativa y los aspectos de infopolución que venimos abordando. Otra con mi colega José Antonio Gabela, relacionada con el factor relacional, libro prologado además por la doctora Sara Osuna, catedrática de la UNED, que nos ha invitado a esta sesión. Y la última de las publicaciones, COVID-19 y medios de comunicación, voces para un análisis crítico, donde abordamos la perspectiva de las 48 voces más importantes dentro de los diferentes ámbitos y disciplinas, cultura, educación, comunicación, deporte, dentro de todos los ámbitos, cómo han vivido esta pandemia y todas las relaciones que se han producido. Simplemente deciros que si tenéis alguna duda o pregunta, mi nick dentro de Twitter es, como tenéis en pantalla, @cmartalazo, que dejo ahí unos puntos suspensivos con 4 puntos para poderme conectar con vosotras y vosotros en cualquier momento, porque quizá ahora mismo no estéis viéndolo este webinar y lo podéis ver de manera síncrona. Ahí queda esto y que muchísimas gracias a la UNED y a YouVerify por esta propuesta y por este proyecto. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que, como siempre, es un placer escucharte y vamos a darle paso al profesor Vicente Montiel, que nos va a hablar sobre redes sociales y fake news. Muchas gracias por la invitación a estar aquí esta tarde. Vamos a hablar sobre el fenómeno de las fake news relacionada con Internet sobre todo, pero las redes sociales en particular. Todo esto se engloba dentro de un proyecto que es el proyecto YouVerify, que es la segunda parte del proyecto YouCheck, que comenzamos hace un par de años y que lidera la Fundación Savoir Devenir desde Francia, con la participación de la agencia France Press, y que busca precisamente eso, combatir la desinformación paso a paso, es decir, dar pautas para saber qué son las fake news, cómo combatirlas, qué tenemos que hacer ante ellas, ¿no? Y precisamente uno de los caldos de cultivo más importante para las fake news son las redes sociales. En el mundo de las redes sociales, en el que, bueno, pues yo creo que ya a estas alturas a nadie le cabe duda de que nos tenemos que mover. Cada uno elige cuál es su zona de confort, cuál es la red social o las redes sociales en las que se siente más a gusto. No, típicamente Instagram, Facebook, últimamente TikTok, pero tenemos que tener en cuenta que en absolutamente todas ellas nos vamos a encontrar con el fenómeno de las noticias falsas, disfrazadas de muchas maneras y de muchos tipos que hoy vamos a estudiar y vamos a conocer en los próximos 10-15 minutos aproximadamente. Aunque es un concepto que ya os suena a todos, ¿qué son esto de las fake news?
Bueno, pues básicamente son noticias falsas, ¿vale? Pero que vienen disfrazadas de una forma que las hace creíbles, porque, hombre, cuando vemos algo falso, ¿no? Pues lo entendemos, ¿no? Mira, eso es mentira. Pero ¿qué pasa si la noticia falsa viene encapsulada en un formato en el que parece que pueda ser creíble, ¿no? Y se puede hacer. Como vais a ver dentro de un momentito, hay muchos tipos de noticias falsas. Suelen ser sensacionalista, titulares provocativos, propaganda. Todo esto no es desinformación, todo esto son fake news. Y bueno, pues tienen muchos propósitos. Pueden tener propósitos de generar tráfico hacia una web, pueden ser malwares, es decir, pueden perfectamente estar encapsulando o empaquetando contenidos maliciosos que nos instalen cosas falsas. O puede ser simplemente la malsana diversión de alguien que ha decidido pues reírse a costa de publicar algo que luego se haga viral simplemente para demostrar que la gente pues no lee, no atiende y bueno, pues yo soy más listo que todos los demás, publico una cosa falsa y la gente se la cree, ¿no? En cualquier caso, no hay un solo tipo de fake news ni de desinformación, desafortunadamente, porque entonces con un solo tipo lo tendríamos fácil, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un pequeño repaso a todas las cosas que nos podemos encontrar. Hay términos, tenemos que entender que vivimos en un mundo anglosajón, vivimos en un mundo donde las redes sociales mayoritariamente se trabajan en inglés, vienen de Estados Unidos tradicionalmente, aunque ahora esto ya va cambiando un poquito con la incorporación de la red social china TikTok. Pero seguimos trabajando en un mundo en inglés y por lo tanto las palabras que nos encontramos son de este tipo, ¿no? El clickbait. El clickbait. ¿Qué es el clickbait? Pues el clickbait es básicamente publicar cosas con un único objetivo y es que la gente vaya hacia nuestra web donde nosotros tenemos ingresos publicitarios. Os habréis encontrado muchas veces con enlaces que os han llevado a páginas, un titular, una cosa muy llamativa, como por ejemplo esta que estáis viendo aquí, ¿no? Que es un tuit de Cosmopolitan España, donde dice, parecerá que tienes un traje de baño nuevo. La forma en que esta TikToker se ha puesto el bikini es la que más nos gusta de todas. Claro, os podéis imaginar que este tipo de titular, con ese tipo de ilustración, cuidado que lo dicen Cosmopolitan, además, ¿no? Parece que es cierto. Cuando llegamos a la página, hacemos clic sobre el enlace y nos lleva a la página, nos empiezan a bombardear con todo tipo de banners publicitarios. Cada uno de esos impactos genera ingresos para la página. Si reciben 1000 visitas cada 5 segundos, son 1000 banners que se publicitan cada 5 segundos. Y eso significa millones y millones de banners que se visualizan. ¿Valen para algo? Pues en la mayoría de los casos yo calculo que vosotros lo cerráis inmediatamente, ¿no? Pero es un impacto, eso ya les cuenta. Y por lo tanto el motor de publicidad lo cuenta como visualización, como impresión. Y para los que sepáis un poco de marketing digital, las cosas se pagan por clics o por impresiones. Si la gente hace clic sobre tu banner, te pagan. Y si la gente, tu banner se muestra X miles de veces, también recibes dinero. Entonces, para eso es el clickbait. Como por ejemplo, aquí tenéis otro ejemplo. Hay una página muy famosa por sus clickbaits, que es Cabronazi, donde no tienen ningún tipo de problema en utilizar contenidos que no son de ellos, nunca son de ellos, para generar algo espectacular, ¿no? Tú dices, oye, yo quiero ver eso, ¿no? Dice, Roberto Leal abandona el plató de Pasapalabra por el comentario de Orestes y tú dices, eso me lo he perdido. Luego cuando llegas, pues te encuentras que es una absoluta tontería, que a lo mejor incluso es un montaje, que es una broma, pero han cogido el fotograma exacto, han hecho un montaje y un titular atractivo. Entre que tú llegas y descubres que lo que realmente dice el titular no tiene nada que ver con lo que luego lees, te han pasado por delante de la pantalla 15 banners, has estado 1 minuto y medio conectado y, bueno, pues a ellos les da igual, viven de eso, ¿vale? Entonces, a esto se le llama clickbait y es una forma de desinformación. Mandar a alguien a un sitio con un titular falso, con el único sentido de obtener publicidad, ingresos por publicidad, es una forma de desinformación. Hay otra que es la propaganda. La propaganda
es algo que hemos aprendido en redes sociales e Internet, pero del mundo tradicional. No creéis que la desinformación o la propaganda, que normalmente suele tener algún tipo de componente político, la hemos inventado con Internet. Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía, a ver si quiere pasar mi presentación. Aquí tenéis una fotografía de un cormorán que se utilizó durante la Guerra del Golfo, para los que muchos no habríais nacido posiblemente todavía, en el año 1991, algunos sí nos acordamos, donde, bueno, pues este cormorán se hizo como un reclamo de... fijaros el ecoterrorismo que hace Saddam Hussein, fijaros este cormorán que fue la guerra del petróleo. Bueno, pues aquí tenéis un cormorán agonizando. Vamos a ver, no había nada más que comprobar que en Irak no hay cormoranes. Con lo cual es difícil, es muy difícil que tú pudieras sacarle una fotografía a una especie que no existe directamente, ¿no? Pero bueno, se hizo viral a través de los periódicos, se hizo viral a través de las publicaciones tradicionales del sector y bueno, pues esto es lo que hay. Aplicado a los tiempos actuales y a las redes sociales, pues aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis un tuit de una manipulación de propaganda. Esto se produjo durante las protestas en Cataluña sobre si podemos votar, no podemos votar, la intervención de las fuerzas del Estado, más o menos proporcionada, esto no lo vamos a juzgar, pero esa fotografía donde hay un grupo de guardias civiles conteniendo a un grupo de gente que quería acceder a algún sitio, pues se le cuelga una bandera independentista. Y entonces alguien reconocido, Josep María Mainat, dice esto es de Pulitzer, esto es una fotografía y claro, se hizo viral. Nadie se dio cuenta en primera instancia de que esa fotografía, además, si os fijáis un poquito, fijaros el brillo, el color y demás, es una fotografía falsa. Esa propaganda política de un sector de los que estaban ahí enfrentados, pues circuló por toda Europa. Fue precisamente uno de de las enseñas, de los leitmotiv de fijaros la violencia policial y la brutalidad. Y bueno, pues al poco, quizá a las horas, se demostró que era una fotografía falsa. A nadie le importó. Todo el mundo ya la había identificado como verdadera y si era falsa, bueno, pues da igual. Algo habrían hecho, ¿no? O sea, algo queda, ¿verdad? Entonces la falsedad tiene ese tipo de poder de propaganda. No vamos a entrar en otros de propaganda como el decálogo de Goebbels y cosas de estas, pero tiene mucho que ver con todo esto. Luego existen también otros tipos de desinformación que son aquellos que utilizan la sátira, la parodia, redes sociales, páginas web que se dedican a, con un sentido del humor, bueno, pues más o menos acertado, esto ya va en valor de cada uno, pues hacen un formato que parece cierto para un lego en la materia, para un visitante que no entienda lo que está leyendo, pues le podría parecer que el Mundo Today es una fuente fiable y nos encontramos barbaridades como la que estáis leyendo ahí en la pantalla. Y hay gente que acaba creyéndoselas y compartiéndolas como ciertas y le tienes que decir, oye, mira, perdona, es que solo ha publicado el Mundo Today o la ha publicado Hay Noticia. Normalmente se protegen con disclaimers. Los disclaimers son avisos de lo que usted está leyendo es falso. Pero en sitios chiquititos, en letra Arial -20, para que simplemente protegerme por si la barbaridad que yo acabo de publicar alguno la comparte y hace una tontería, oye, yo no soy el responsable, yo ya avisé de que lo que estaba publicando era falso. Pero claro, esto mueve directamente a la desinformación. No todos tenemos el por qué entender que lo que estamos leyendo es cierto. No, es que lo parece. Lo visten de tal manera que parece cierto. O, por ejemplo, también otro tipo de desinformación es el periodismo descuidado. Hay una especie de afán por hacer viral lo que compartimos. Tenemos que ser los primeros en publicar algo que suene sensacionalista. Y nos da igual, ya no lo contrastamos. Hemos encontrado una noticia y tenemos que hacerla viral lo antes posible. A todos os suena el caso de este señor que hace muy poco salió en todos los medios de comunicación, todas las cadenas de televisión, todo el mundo lo publicó en todos los medios sociales, incluidos, por supuesto, los digitales, donde decía, me dormí con 22 años y me desperté con 58, he pasado 30 años en coma. La historia no se sostenía por ninguna parte, pero se la tragaron todos los periodistas de España, absolutamente todos.
y desinformaron. Y entonces al día siguiente, a los 2 días, apareció el señor diciendo, yo no he estado en coma ni de lejos, vamos, os lo habéis creído todos, yo estoy en una broma, se me ha escapado de las manos. Claro, inmediatamente, ¿qué pasó? Que toda la red se incorporó con memes. Memes es risas al respecto, ¿no? Es decir, aquí nos reímos y lo ridiculizamos todo. Pero lo cierto es que el ejercicio periodístico debería de revisarse, porque ahora se trata más de buscar el titular, la rapidez, que no te chafe la noticia al otro, y si luego es mentira, pues la desmentimos. Pero no nos creamos lo que estamos leyendo, porque ahí tenéis un ejemplo de qué fácil es que un periodista, con su afán de ser el primero en publicar algo sensacionalista, nos lleve a todos a una desinformación. O, por ejemplo, los encabezados engañosos. Es muy fácil decir, oye, mira, como quiero que la gente visite mi blog, como quiero que la gente visite mi página web, voy a publicar una noticia, pero la voy a vestir de engaño. Es decir, por ejemplo, esta que tenéis aquí. Cogemos a un ministro, le cogemos un momento en el que hemos tenido la suerte de que, bueno, al hombre, yo qué sé, estaría enfocando o tal, y bueno, pues cogemos el gesto de un guiño y hacemos un titular absolutamente engañoso. ¿A quién le guiñó el hijo el nuevo ministro de tal? Bien, ¿qué estamos haciendo? Le estamos llevando tráfico hacia nuestra página para que se lea una noticia y generemos tráfico de esta manera. Esto es una modalidad de clickbait de la que hemos visto al principio, pero en este caso es manipular directamente algo que sí que parece cierto para llevarle a una página donde lo que vas a leer es todo lo contrario. Por no nombrar el peor de los efectos, que es el deepfake. El deepfake, perdón, no sé qué es lo que he hecho, aquí. El deepfake precisamente es llevar a la gente a ver un vídeo que es falso, pero con un titular tremendo, como por ejemplo, no te vas a creer lo que Obama dice en este vídeo. Es cierto, no mienten, es que Obama lo que dice en ese vídeo no lo dijo nunca. Ese es un vídeo manipulado con tecnología deepfake, significa que hago que esa cara esté hablando y diciendo cosas que nunca dijeron, pero de una forma que es imposible de distinguir de la realidad. Entonces, claro, puede pasar como decir, ¿de verdad que Obama ha dicho esto? No. Y luego, cuando ya has visto el vídeo, ya te has tirado 2 minutos y medio en mi página, te explico que lo que has visto es mentira y te lo he visto de otra manera, ¿de acuerdo? Pero ya te he captado, he utilizado un encabezado engañoso para llevarte a ver algo que luego descubres que no es lo que tú esperabas ver, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos saber? Fijaros la cantidad de ejemplos que acabamos de ver en un minutito de falsas noticias o desinformación. ¿Cómo podemos saber si un artículo es falso o no? Carmen Marta lo ha explicado hace un momento, pero aquí lo tenéis escrito. Lo primero es, oye, cuando recibís una noticia, yo otro día recibí por WhatsApp que el Corte Inglés estaba regalando suscripciones, regalos de 500 euros, que lo único que había que hacer era contestar una encuesta. Y me lo mandó alguien a quien considero no emisor de noticias falsas, pero se lo creyó. Lo primero que hice fue ir a internet, buscar cheques 500 euros de Corte Inglés y entonces apareció toda una ristra de avisos de el Corte Inglés lo desmiente, esto es falso y demás. ¿Vale? Entonces, lo primero es buscar si efectivamente eso puede ser falso o no, porque nos suena que pueda ser falso, no nos lo creamos. Después, ver las fechas. A veces, en las redes sociales no sé cuántas veces publican que ha muerto Miliki. Miliki hace ya mucho tiempo que murió, el pobre hombre. Entonces, todavía lo vamos viendo salir. Son noticias que son muy antiguas, pero que las publican como si fueran de ahora. Entonces, pues consultar las fechas al menos, echarle un vistazo sobre lo que estáis leyendo, ¿no? ¿Es creíble en la fuente? Pues fijaros, parecía, con lo que os he dicho de Corte Inglés, parecía que fuera cierto. La verdad es que el enlace llevaba a una página que estaba clavada a la del Corte Inglés. La fuente que me lo envió no era precisamente alguien sospechoso de difundir noticias falsas, pero se había engañado. Entonces, en el momento en que verifiqué la fuente, es decir, la página web donde daban esa oferta, era evidente que habían engañado a mi amigo. Entre otras cosas, la apariencia del sitio era
súper parecida a la del Corte Inglés, pero habían cosas extrañas, habían colores que no cuadraban, habían historias que no estaban bien, ¿de acuerdo? Entonces te pones a leer otras cosas del sitio y dices, esto no puede ser. Esta página web no está diseñada como es normal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a veces te puedes encontrar que sea una broma. Y dices, bueno, pues vale, es una broma, no me has engañado, pues ya está. Pero ¿y si no es una broma y es un timo, es una estafa? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando encontramos una noticia falsa? Contrastar la información, como lo ha dicho, no seguir con la cadena de difusión, no compartamos en las redes, y WhatsApp es una red social exactamente igual, todo lo que recibamos, hay que parar de alguna manera la cadena y reportarlo. Prácticamente todas las plataformas tienen un procedimiento de decir esto es falso. Y lo tienes que reportar por la importancia que vamos a ver, y con eso voy a acabar, para que veáis cómo se puede hacer repositorios de noticias falsas. Entonces, bueno, y por supuesto, informamos a nuestros contactos de que hemos recibido una noticia falsa de ellos, o si no sabemos qué hacer y estamos ante algo que no sabemos si nos va a instalar un virus o lo que sea, pues busquemos a alguien que nos ayude. ¿Y dónde encontramos a alguien que nos ayude? Puede ser una persona que conozcamos o puede ser que directamente podamos ir a páginas que avisan y nos dan instrucciones sobre qué hacer con eso falso que se nos ha venido delante de la cara. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, la Oficina de Seguridad del Internauta, donde casi diariamente van detectando y van publicando avisos de timos, estafas, noticias falsas, cosas graciosas vestidas. No, eso no, el clickbait no. Pero cuando es una estafa o es algo que te puede causar un daño, inmediatamente queda reflejado aquí en esta página. Las agencias de comunicación, por ejemplo, la agencia española EFE, también tiene una página de verificación de informaciones, pero también Agencia France Press, como os he comentado antes, que es muy activo en la lucha contra la desinformación, también tienen su propia base de datos de noticias falsas que podemos consultar, o incluso podemos reportarle a France Press o a EFE, decir, oye, he recibido esto, ¿qué creéis que es? Entonces ellos la van a analizar y nos la van a incorporar incluso como alerta si lo que hemos recibido o lo que estamos notificándoles pues es una amenaza. También tenemos medios de comunicación que prestan servicio también y pretenden, en mi opinión, con bastante acierto, hacer que decir, oye, mira, cuando leas algo mío, eso es cierto, porque yo me preocupo de verificar que lo que comparto es correcto. Y aquí tienes las que he encontrado que han intentado que yo comparta, pero me han dicho que era falso y lo tengo comprobado. Entonces, que tengas claro que yo tengo mecanismos para hacer que mi información sea verídica. Y por último, la que se ha convertido un poco en la agencia de detectives o en el repositorio principal de bulos, es la página web maldita.es, donde prácticamente todos los bulos que van circulando por Internet pasan por la mano de esta página web, agencia, portal, como le queráis llamar, que van dejando un repositorio, y aquí podéis buscar, incluso tenéis aquí arriba, veis que hay herramientas para que podáis verificar cosas, y os aconsejo que ante la duda no compartáis, verifiquéis y reportéis si estáis enfrente de una información falsa. Y bueno, más o menos, no sé si me he pasado mucho del tiempo, pero quería enseñaros de una forma más bien práctica qué significa la desinformación y las fake news dentro de las redes sociales. Pues muchas gracias, Vicente. Muy interesante tu ponencia. Vamos a darle paso al profesor Javier Gil Quintana, que va a compartir su contenido y además su sonido. Gracias, Sara. Se me escucha bien, ¿verdad? Se te escucha muy bien, pero no se ve todavía tu... Estoy bien. Mientras el profesor Javier pone el contenido de su presentación, quiero recordar que
vamos a mantener en el propio MOOC un debate sobre este webinar. Ya lo anunciaremos oportunamente. Y ya, bueno, empezamos a ver, Javier, tu presentación, falta ponerle, a ver. Sí, claro. Bien, compartir. Perfecto, empezamos ya, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Se escucha muy bien. Vale, perfecto. Pues nada, comparto las impresiones y las reflexiones que han hecho también tanto la profesora Sara Osuna como Carmen Marta como el profesor Vicente Montiel en las cuestiones que han ido hablando. Y bueno, me siento bien en ese sentido porque no me voy a repetir en lo que han comentado ellos, ¿no? Sí que es cierto que el concepto de desinformación yo creo que ha quedado bastante claro, el concepto de fake news también, pero hay un ámbito bastante interesante que es la desinformación en la era de los influencers. Es decir, aquellas personas que se han posicionado como agentes líderes, digamos, de opinión en el contexto postdigital en que nos encontramos y que son referencia y son influyentes sobre todo en determinados sectores, como pueden ser la infancia, la adolescencia o la juventud, ¿no? En primer lugar, sí que me gustaría hablar de esta realidad postdigital, ¿no? en que nos encontramos, aunque Sara ha hablado de determinados conceptos relacionados. Sí que es cierto que me gusta comparar el concepto sociedad postdigital con ese bolsillo, ¿no? que tenéis en la imagen, ¿no? El hecho de tener el dispositivo móvil guardado en el bolsillo es una realidad que es muy habitual en nuestros días. Incluso también existen adaptadores, ¿no? para que lo podamos llevar en el baño, en el bikini y demás, ¿no? El dispositivo es como algo que forma parte de nosotros. Pero ese acto de meterse en el bolsillo, ¿no? también nos hace pensar en otro acto relacionado con esta expresión, a través del cual conseguimos pues, ganarnos la voluntad o ganarnos el apoyo o la confianza de alguien, ¿no? meternos a alguien en el bolsillo. Lo curioso resulta pues, cómo la acción de meternos el teléfono móvil en el bolsillo se convierte, dentro de estas dos definiciones propuestas, ¿no? lo literal y lo metafórico, por así decirlo, en una paradoja, ¿no? Se convierte en una paradoja. Nos metemos en el bolsillo a aquella persona a la que también hemos divinizado, ¿no? y que en definitiva pues, nos tiene envueltos o enganchados en su red, en su impacto, ¿no? Este hecho pues, responde a la sociedad postdigital, ¿no? Lo postdigital está en los bolsillos mediante los dispositivos móviles, como he dicho anteriormente, y no solo en nuestros bolsillos, ¿no? sino también está en el bolsillo colectivo, por así decirlo, donde se proyectan pues, unas relaciones humanas que todos experimentamos, una serie de mensajes, una serie de mentiras y también de desinformación, ¿no? Es interesante hablar antes de empezar con el concepto influencer sobre prosumidores, ¿no? Prosumidor podemos decir que se puede entender como aquel que es consumidor de un producto o un servicio que él mismo participa en su producción, ¿no? por así decirlo. Tenemos aquí a Alvin Toffler, que en 1980 anunció el nuevo posicionamiento, digamos, que tiene la ciudadanía ante los medios de comunicación, ¿no? con el concepto de prosumer. En su libro La tercera ola, él comentaba que presentaba, digamos, un sujeto que se posiciona como productor y como consumidor de contenidos a la vez, ¿no? En este hecho, pues, la ciudadanía no se limitaba, por tanto, solo a leer, a ver, a escuchar, sino que también produce. Y lo vemos con esta realidad de los prosumidores actuales, ¿no? Y posteriormente los influencers o también los influencers prosumidores, ¿no? Vamos a escuchar este vídeo de Alvin Toffler. Me dice Sara si se escucha, por favor. Consumes what they themselves produce. Instead of selling it, it's for their own use or for their kids or for giving out free. I think one of the ways we talked about it on the plane, which was so fascinating to me because of my business, you talked about the future, people basically producing their own newscasts. They wouldn't take what an establishment offered them. They would pick and choose through a computer what they're interested in. We, of course, see that today on the internet. And not only that, make their own in the blogs. Right. And a terrific example of the prosuming is this guy somewhere in Finland. He doesn't like the software his company has given him to do some work with and says, I'm going to write a better operating system. And as a hobby, he does, and out comes Linux.
which is freely available, the source code of which he makes freely available. Thousands of programmers all over the world volunteer their time and effort, and they create new software that is scaring the pants off Microsoft and all the giant companies out there. Did it without money. So there's a lot of activity going on that doesn't show up on originally doesn't show up on the Economist's cash register, but is very important for the economy. You also talk about in your books and your other books how workers will work from within the home. When we wrote that in 1980 in a book called The Third Wave, we forecast there'd be more work at home. That was regarded as lunatic, and the New York Times did a front page article about how this was visionary nonsense. The Japanese government has made it a policy that by 2010 they expect to have 1 out of every 5 workers work at home. 20% of their workforce should be working at home. I remember first introducing that idea in Japan. They said, can't, the houses are too small, the people are not used to it, and now it's official government policy to move 1/5 of the paid economic activity back into the home. Bien, por tanto podemos comentar que nuestros poderes tecnológicos aumentan, la cita que tenéis ahí de Toffler, pero también los efectos secundarios posibles, los efectos secundarios y también los posibles riesgos, ¿no? También aumentan. Y entre los posibles riesgos está la misma desinformación. A mí me gusta hablar de prosumidores haciendo una clasificación en prosumidor EAV, VE, CD, MM y después interactuante e interactuado, que es una cuestión que no vamos a tratar hoy. En primer lugar, el prosumidor EAV tenemos que tener claro, según nos han dicho también nuestros compañeros Sara, Carmen y Vicente, se establece como una relación entre el medio, entre las redes sociales, entre esa información que se genera, una relación emocional con nosotros, un vínculo emocional, ¿no? Entonces, digamos que la droga de la sociedad postdigital se trafica a través de ese consumo desmesurado y sin pensamiento crítico, ¿no?, en las redes sociales, ¿no? La generación actual, que es consumidora de estos espacios, pues conciben los actos que proyectan por sí mismos, no de ellos mismos, por ejemplo, la solicitud de amistad, un like, un comentario, como si se tratase como un chute, ¿no?, de estupefaciente, ¿no?, en ese sentido de que le hace sentirse bien, se siente satisfecho, ¿no? Sea una información veraz o no veraz, es decir, simplemente con que esté relacionado con lo que yo pienso y con lo que yo siento, me encuentro a gusto, ¿no? Entonces, este hecho también lo pensaba el psiquiatra Tony Rao en 2017, en una obra que se llama La conversación, y señalaba que la adicción a las redes sociales era similar, ¿no?, al alcohol o a las drogas. Esta necesidad de estar hiperconectado, como vemos en la imagen, ¿no?, de la derecha, lleva a despreocuparse de riesgos, de peligros, de la desinformación. No nos importa estar desinformados. Entonces, todo aquello que nos encontramos relacionado con todo este entramado, ¿no?, mediático, como puede ser también la suplantación de identidad, el fraude, el acoso, las repercusiones legales, todo esto está presente, ¿no? Pero nosotros vivimos una vida muy hiperconectados y muy satisfechos con lo que hacemos. Por tanto, hay veces que la desinformación no nos preocupa, ¿no? En ese sentido, observamos cómo, pues, de la primera imagen, ¿no?, de esa hiperconexión termina siendo como una droga que al final nos obsesiona, relacionado con el narcisismo, ese me gusta, ¿no? Y hasta tal punto que damos me gusta a nuestra propia foto solo con sentir que tenemos un me gusta, ¿no? Hay 2 obras muy interesantes que tenéis aquí. La epidemia del narcisismo, que habla de la realidad, ¿no?, que estamos viviendo actualmente y que se ha visto bastante impulsada por las redes sociales, y el tema del precariado laboral. También hay una serie de situaciones que se viven a raíz de ese acoso y de ser víctima también del mercado, en el sentido que nosotros con esa producción, con ese consumo, ¿no?, que hacemos de fake news, de desinformación, estamos alimentando todo un mercado, toda una economía que moviliza, digamos, todo esto, ¿no? Existe también el prosumidor VE, es decir, vinculado emocionalmente. Vamos a ir viendo este vídeo, que bueno, lo he puesto en algunas ocasiones, me parece muy interesante. Es decir, digamos que en la sociedad postdigital los grupos de poder conocen con mucha astucia nuestras emociones, ¿no? Daniel Goleman, como sabéis, en 1995, en su gran obra sobre inteligencia emocional, hablaba de esas emociones como eran impulsos para la acción, ¿no? Entonces, en este sentido, se proyectan a través de los medios, de las redes sociales, de nuestras producciones,
se proyecta el miedo, se proyecta la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, ¿no? Pero también hay una serie de, digamos, emociones secundarias, como pueden ser la culpa, los celos, la imaginación, la angustia, la incertidumbre, la indignación, la soledad y el odio, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, que lleva a tener un control sobre nosotros. Ahí tenéis, por ejemplo, una noticia que dice: la generación Z confía más en los influencers que en los medios de comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque los influencers vinculan con nosotros emocionalmente. Vinculan porque utilizan nuestras propias estrategias, utilizan nuestro lenguaje. Luego veremos más o menos cuáles son sus estrategias, ¿no? Entonces, digamos que el control que se ejerce sobre el imaginario social, ¿no? Termina siendo un control al final de nuestra propia identidad. Un control de hechos, un control de ideas, un control de gustos, tendencias políticas, culturales, pensamientos, sentimientos, ¿no? Todas las emociones que, en definitiva, ¿no?, construyen nuestro mundo. Ahí vemos, ¿no?, cómo poco a poco nos podemos ir dejando caer por las redes sociales, que abandonamos nuestra vida personal a nivel emocional, ¿no?, porque nos sentimos claramente afectados por ella. Y entonces somos también generadores de esa desinformación, porque construimos nuestra propia vida, construimos nuestra propia realidad para venderla a los demás, ¿no? Bien, os sugiero una lectura, ¿no?, del libro La expulsión de lo distinto, del filósofo Hahn, que seguramente, bueno, pues ayuda a entender esta realidad a lo que estamos llegando, ¿no? Es decir, cómo nos convertimos realmente en una superficie de absorción y reabsorción, ¿no?, de las redes de influencia. Podemos entender también este prosumidor como prosumidor CD, construido digitalmente, ¿no? Entonces, digamos que la construcción del imaginario social que decíamos antes nos salpica a todos como personas, porque es un imaginario que es gestionado, como dice Carlos Escaño, ¿no?, cuando habla de la sociedad postdigital, es gestionado y generado por personas, sujetos, con nombres y apellidos, ¿no? Entonces, unas veces son elegidos libremente por nosotros, por la ciudadanía, por los consumidores, digamos, las consumidoras, y otras veces pues impuestos por los grupos de poder, ¿no? Entonces, la utilización de técnicas del marketing digital, de la publicidad, del mercado, de la oferta, la demanda, ¿no? Los mensajes, digamos, influyen en lo que es nuestra vida de consumo, haciéndose realidad pues palabras que indica Correa, ¿no?, sobre la imagen: todo lo que es producido pues tiene que ser consumido, ¿no? Nosotros, en el fondo, somos generadores, somos prosumidores de realidad, de desinformación, como vemos en este vídeo. Creamos nuestra propia realidad, construimos, digamos, la realidad, para que otros también, a su vez, consuman y prosuman su propia realidad también, ¿no?, la nuestra y la suya. Bien, podéis ver este vídeo, se llama Medios de comunicación versus realidad, que es bastante interesante y puede servir por mucho debate, ¿no? Recordamos pues la obra de Bauman, ¿no?, La vida líquida, que nos hace ver esta realidad, ¿no?, que construimos, esta realidad que también es líquida, pero también que se aleja de la solidez de las personas y la solidez de las relaciones, la solidez de las cosas, ¿no? Finalmente, el prosumidor MM, que es el prosumidor que es muerto analógico y muerto digitalmente, ¿no? Puede sonar así un poco impactante, pero sí que es cierto que podemos provocar a través de la desinformación la muerte, y podemos provocar una muerte digital, pero también una muerte analógica, ¿no?, que está realmente relacionada. En primer lugar, la muerte pues está presente también en la sociedad postdigital, ¿no? Es decir, no solo una muerte analógica, sino también la muerte digital. Pero ¿existe realmente una muerte digital? Pues el prosumidor, pues en esta sociedad de desinformación, se convierte como en un objeto de consumo, ¿no?, un objeto de mercado, incluso una vez que ha fallecido. Entonces, podemos hablar del transhumanismo, el mundo de los robots, digamos, son formas con las que se quiere implantar, digamos, el apagón la resurrección, digamos, el apagón del cerebro, ¿no?
digamos que parece que esta sociedad tiene esperanza, ¿no? Esperanza en seguir hablando. De hecho, hay experiencias relacionadas con eso, con personas que ya han fallecido a través de la reputación digital que han generado en su vida, a través de un chatbot de inteligencia artificial y demás, pero también hay esa tendencia a seguir negociando con los datos que han generado una persona que ya ha fallecido, ¿no? Digamos que hay una situación que la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales sí que recoge, o actualmente está recogiendo estos aspectos normativos, ¿no? Digamos que no dudemos que muchos de los retos de YouTube, que por ejemplo hemos visto en el vídeo, están poniendo en riesgo ya no solamente esta muerte digital, esta muerte analógica, sino en convertirse en mártires de la desinformación, del crear nuestra propia realidad, que muchas veces nos lleva a sufrir una serie de riesgos, como conocemos, ¿no? por adolescentes y jóvenes. Por tanto, el despertar de los influencers está relacionado con todo esto, en esa necesidad de producir contenido, de crear contenido, pero también esa necesidad de crear nuestra propia vida, nuestra propia realidad, ¿no? ¿Qué es ser un influencer? Nosotros podemos entender el influencer como aquel que influye, es tan sencillo, en los demás y que tiene un número de seguidores que realmente lo que hace es posicionarse en su vida como una persona con referencia, ¿no? De ahí tenemos también los fake influencers, ¿no? Relacionado con el concepto de fake news que han hablado las compañeras y el compañero, que también posibilita que tengan una oportunidad, ¿no? Los fake influencers. Por tanto, podemos ver como diferentes tipos de influencers. Tenemos los nano-influencers, los micro-influencers, macro-influencers. Vamos a ir viendo, por ejemplo, el nano-influencer pues tiene entre 2K y 5K seguidores, tiene un deseo de ser celebrity, ¿no? Y hace que sean fieles, que sean humildes colaboradores de determinadas marcas, quienes contactan con ellos porque tienen una relación y una comunicación con sus seguidores, con sus followers, como de boca a boca, ¿no? En cambio, los macroinfluencers tienen entre 100 y 500K de seguidores y se posicionan también pues, como personas referentes en el ámbito de del patrimonio, de la moda, del fitness, ¿no? Están logrando tener gran compromiso, gran digamos, fidelidad con sus seguidores porque realmente dicen cosas que les interesan para un momento concreto de su vida, ¿no? Tenemos también, luego esta presentación, como la vamos a compartir en el MOOC, podéis disponer de ella, ¿no? Con diferentes enlaces, los fama influencers, ¿no? Que se trata de personas que ya tenían una cierta repercusión mediática en el ámbito analógico, en el ámbito de la televisión, por ejemplo, o de los medios de comunicación tradicionales, y ha pasado al ámbito de las redes sociales, pues siguiendo, digamos, con esa repercusión, ¿no? Y los mega influencers tienen más de 1 millón de seguidores y se han convertido, digamos, en celebridades, aunque, claro, sí que tenemos que ver que su relación con los followers no es la misma que los anteriores. Ellos, digamos, que ya lo tienen todo hecho, por tanto, no se preocupan por establecer una comunicación más estrecha con sus seguidores, ¿no? Digamos que esto es un ejemplo para nosotros de cómo se puede tratar esta desinformación, en el sentido que puede repercutir mucho más a un determinado usuario de las redes sociales. Pues seguramente que le influye mucho más a aquellos que tienen menos seguidores porque se esfuerzan mucho más en transmitir la comunicación, una comunicación más interactiva con ellos, ¿no? ¿Qué estrategias utilizan? Las habilidades sociales, las redes sociales, el marketing personal y social, community manager, imagen personal, imagen pública, la marca personal, habilidades comunicativas, capacidad creativa, capacidad de crear comunidad, creación, gestión y difusión de contenidos, comunicación, influencia y persuasión, influencia grupal y social. Todo ello son estrategias que ellos tienen para llegar, digamos, a sus seguidores. Pero ¿qué esperamos en este tiempo post-COVID de los influencers, ¿no? Bueno, pues hay experiencias, se están dando experiencias, por ejemplo, esta es una experiencia desafiando la desinformación, que bueno, con el fin de mitigar el impacto negativo de este fenómeno de la desinformación, la UNESCO generó como una alianza, ¿no? Con un grupo de influenciadores jóvenes latinoamericanos, ¿no? Con millones de seguidores en sus cuentas. Entonces, con el fin de que dialogar, digamos, con su audiencia sobre la gravedad de compartir determinados contenidos no verificados en las redes sociales, ¿no?
Entonces, por medio de un vídeo animado que vamos a ver a continuación, se convirtieron o compartieron diferentes recomendaciones para fomentar hábitos acertados a la hora de reproducir noticias, ¿no? Y, en el fondo, de generar o no desinformación, ¿no? Calma. La información verificada nos permite tomar mejores decisiones frente al coronavirus. Por eso, infórmate de fuentes confiables. Revisa quién las produce. Lee toda la nota, no solo el título. Verifica su fecha de publicación. Contrasta con otras fuentes. Evita compartir cadenas de textos, audio, video e imágenes anónimas. Comparte contenidos que sepas que sean ciertos y relevantes. Infórmate bien. Sé solidario. Cuida a los demás. Bien, y luego hay otra serie de organizaciones, por ejemplo, FAT ha propuesto un concurso de influencers, ¿no? que ha tenido como objetivo promover las y los adolescentes de entre 13 y 18 años lo que es la habilidad y la voluntad para que ellos analicen, contextualicen y evalúen la información, ¿no? que reciben a través de los diferentes medios. Hemos visto que este concurso, que ha sido en colaboración con Google, pues forma parte de un proyecto que es Infórmate, el cual pues incluye herramientas comunicativas para fomentar la alfabetización mediática, el fomento del pensamiento crítico en los y las adolescentes. Realmente el objetivo, digamos, de esta propuesta es que adquieran pues las habilidades necesarias para analizar los contenidos y mensajes pues de los medios de comunicación, ¿no? Y finalmente, pues apostar por ese modelo de influencer educativo, esa necesidad de alfabetización mediática que comentaba la compañera Carmen Marta. No es tiempo de, digamos, de seguidores, necesitan influencers educativos que inspiren, ¿no? Y nosotros seguimos apostando por ese influencer de aprendizaje con este rol que a mí siempre me gusta presentar, donde tomando las estrategias de los influencers, sus estrategias comunicativas, sus estrategias, digamos, pedagógicas también, ¿por qué no? La relación que establecen con sus seguidores, establezcamos también como un propósito, una singularidad, una curiosidad, una estrategia, creatividad, pasión, servicio, equilibrio, colaboración, sencillez, humildad y sentido del humor para todas aquellas personas que quieran lanzarse a ser influencers de aprendizaje, personas relevantes, que tengamos relevancia en nuestra sociedad con un solo fin, que es construir una sociedad mejor para todas y para todos, fuera de la desinformación, fuera de toda estructura que esté relacionada con el odio, con la mentira, con las fake. Tenemos que vivir, digamos, una sociedad que esté basada en la verdad, que esté basada en la belleza y, como no, que esté basada también en la justicia. Muchas gracias, profesora Sara. Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a dar paso al último ponente que, a modo de cierre, nos va a hablar de pensamiento crítico y desinformación, el profesor Roberto Feltero. Roberto, por favor, ¿puedes compartir tu contenido? Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale. Este webinar va a quedar grabado y se va a poner la URL para verlo en diferido, y también suscitará un debate en los foros del MOOC Desinformación Paso a Paso. Creo que ahora ya podéis ver mi presentación, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, pues a modo de cierre, hemos estado escuchando bueno, pues las diversas cuestiones y los diversos conceptos y los diversos problemas asociados a la desinformación en la red. Y yo lo que les quería presentar un poco es, bueno, las herramientas que nosotros podemos tener para luchar con esto desde un punto de vista un poquito más técnico, si es posible. Entonces, el pensamiento crítico es una propuesta, es una opción que vamos a ver desde este punto de vista, ¿no? Más bien como una idea instrumental de qué realmente podemos hacer nosotros para combatir esta desinformación.
Bueno, ya en los materiales del MOOC tienen ustedes este tipo de idea en la que, bueno, el pensador crítico es alguien que tiene una mente abierta, que resuelve problemas, que analiza, que razona, que colabora. Vamos a ir un poco a poco entendiendo qué significa esto. La primera cuestión que quiero que entiendan es que, bueno, hay factores externos a la producción masiva de desinformación en la red, ¿de acuerdo? Pero también tenemos factores internos, ¿no? Que es un poco lo que vamos a discutir en esta presentación muy rápida. Los factores externos, bueno, suelen ser, y aquí siempre se cita, y sobre todo las personas un poco más retrógradas dicen, bueno, es que claro, es normal que en Internet haya desinformación, porque fíjense, la gente se comunica en Twitter, Twitter impone un límite de 140 caracteres, eso no permite argumentar, eso no permite pensar, eso no permite razonar. O la gente se comunica con Instagram, Instagram está centrado en la imagen no permite razonar, no permite pensar, no permite el desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, creo que esto es una visión muy arcaica, en realidad. Las tecnologías y los medios, como todo en esta vida, son ambivalentes y efectivamente pueden dar lugar a una disminución del pensamiento crítico, pero también, como ven en la imagen de la derecha, pues existen multitud de grupos y multitud de hilos en los que se discute, se razona, se aprende utilizando estas herramientas. Quiero decir, este no es un problema. El problema no es el medio, ¿de acuerdo? Y aquí lo vemos con un ejemplo un poco más arcaico todavía. De esos debates pausados, tranquilos, organizados, en los que, bueno, nadie se pisaba y todos hablaban tranquilamente, tanto en elecciones presidenciales como en programas de televisión, han visto que hemos pasado a ese mismo tipo de debate con esos dedos acusadores en los que, bueno, los contendientes, bueno, pues utilizan todo tipo de falacias argumentativas, utilizan todo tipo de estrategias emocionales y se pierde la idea de ese pensamiento crítico, de ese diálogo, de ese debate, de esa argumentación, no por el medio, en este caso el medio es el mismo, que es la televisión, sino realmente por las intenciones y los contenidos de esos debates. Entonces, ¿cómo podemos intentar recuperar esta parte, ¿no? Estas herramientas básicas del pensamiento crítico? Pues en primer lugar hay que distinguir muy bien y hay que conocer muy bien una cosa de la que hablaba antes el profesor Javier, que son esos componentes emocionales. Aquí los componentes emocionales los hemos integrado en un concepto más amplio, que es el de sesgos cognitivos. Es decir, todos tenemos ciertas tendencias, ciertas formas de pensar que nos lleva a cometer errores a la hora de estar en un debate, una argumentación, o a la hora de tratar de comprender si una información que vemos en la red es falsa o es verdadera. Les he puesto dos ejemplos, sesgos cognitivos hay muchos, pero bueno, aquí tienen uno, el primer gráfico, en el que, bueno, es el famoso sesgo de confirmación. Dice, ¿cómo va a ser falsa esta información si es justo lo que yo pienso? En realidad, muchas veces nos ocurre eso. Si encontramos una información en la red que coincide con nuestras primeras ideas, la vamos a creer y no le vamos a dar este punto de criticidad, ¿no? No vamos a intentar buscar si esa información es falsa o es verdadera, ¿de acuerdo? Otro sesgo, en este caso de género, es el que ven en la otra pequeña broma. Bueno, está un chico escribiendo una fórmula matemática horrible y le dice el otro chico, bueno, eres muy malo en matemáticas. Pero si lo hace una chica, la generalización, que es el sesgo de generalización en este caso, dice, las chicas son muy malas en matemáticas. Entonces, este tipo de cuestiones, si queremos tener pensamiento crítico, debemos ser conscientes de este tipo de cosas que ocurren, debemos ser conscientes cuando nos ocurren a nosotros también. Y son sesgos que necesitamos identificar y necesitamos conocer. Ahí les doy una lista que está en los materiales del MOOC de esos sesgos cognitivos habituales, bueno, porque creo que es bastante interesante que conozcamos esto y nos ayuda a pensar, ¿no? Como digo, estos son factores internos. No solo es lo que ocurre en los medios, también nuestra forma de pensar es la que evita muchas veces que desarrollemos el pensamiento crítico. ¿Cuál es otro factor interno y externo a la vez? Pues las falacias. Evidentemente, los debates, las webs, las noticias falsas están llenas en muchos casos de falacias, ¿no? Hay también varios tipos de falacias. Estas son menos que los sesgos, son más fáciles de aprender y de entender. Y les he compartido una pequeña página que tiene esas falacias en un modo gráfico muy accesible y muy sencillo. Como ven, el argumento ad baculum, tenemos estos nombres tan filosóficos, pero no se preocupen, es simplemente un argumento por la fuerza, ¿no? En este caso.
Entonces, bueno, pues aquí ven que efectivamente le dice, si usted, sin duda usted elige la mejor opción, pero ven que tiene un bate y le está amenazando, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de argumentos ocurren mucho, ¿no? Yo soy el jefe, yo soy tu padre, yo soy tu madre, hazme caso. Lo hemos oído toda nuestra infancia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un tipo de falacia que hay que intentar evitar. Otra falacia que les he destacado es la más típica, que ocurre sobre todo en el debate político, en el debate televisivo, que es la falacia al argumento ad hominem, es decir, que nosotros rechazamos los argumentos o las informaciones de alguna persona por su aspecto, por algún detalle particular de su vida, etcétera. Entonces, no estamos rechazando a lo que dice, si lo que dice es razonable, es verídico, es verdadero, sino estamos rechazando a la persona ya per se, ¿no? Estos debates últimamente en lo que la gente enseguida sacan palabras como comunista o coletas o cosas así, pues van un poco en esta línea. Digo, no es el cometido de esta charla revisar todo esto, sí darles esta idea de que una buena formación, y si ustedes son educadores, por ejemplo, en falacias y en sesgos cognitivos, puede ayudarnos a ¿qué? A mejorar nuestra capacidad crítica a la hora de analizar las noticias que encontremos en la red, y esos pasos que veíamos antes en la charla del profesor Javier sobre cómo hay que abordar el tema de las noticias falsas, pues también requiere esta pequeña formación, ¿no? De cada uno de nosotros para identificar, bueno, pues lo que son sesgos emocionales, sesgos cognitivos y falacias. ¿Cuál es la herramienta entonces que tenemos para realmente poder desarrollar el pensamiento crítico? Pues hay que volver a los orígenes. La herramienta que tenemos es la argumentación. Y la argumentación no es un procedimiento para debatir o para discutir. La argumentación, y esto se pierde normalmente, es un argumento para persuadir o para convencer o para disuadir a otra persona. Es decir, el fin de la argumentación no es exponer nuestra postura y ya, que es lo que ocurre muchas veces en tantos debates y en tantas webs. Yo opino esto y ya está. No, tenemos que ser capaz de dar razones suficientes para que la otra persona cambie la opinión que tiene y admita nuestra opinión. Si no somos capaces de conseguir ese convencimiento, no hemos argumentado. Esto es una cosa que se olvida mucho en los debates políticos, por ejemplo, porque simplemente defender nuestra posición, no escuchar al otro y no tratar de llegar a un consenso es algo que va en contra del sentido de la argumentación y que va en contra del sentido mismo de la política, ¿de acuerdo? Entonces, ese aportar razones siempre lo hacemos por medio de argumentos, por medio de evidencias, por medio de todo este tipo de informaciones que nos permiten convencer al otro de que lo que estamos diciendo es verdadero o que nos permite convencer al otro de que lo que está diciendo es falso. Esta cuestión quiero que la vean desde el punto de vista externo e interno. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a una información, de igual modo tenemos que buscar esas evidencias, tenemos que buscar esos argumentos, tenemos que buscar esas razones con la que nos permita decidir si esa información es verdadera o es falsa. Entonces, ese tipo de confirmación o refutación es algo que hacemos para nosotros mismos, cuando estamos frente a la red y nos llega una información a nuestra red social, y de igual manera que lo hacemos cuando estamos debatiendo o discutiendo con algo. La herramienta es la misma, por eso es interesante conocerla. Y es muy importante, y quiero señalar esto bien, argumentar, como muchos de los conceptos complejos, siempre se recurren a algunas metáforas para explicar qué es la argumentación, ¿no? O sea, recurren a metáforas simplemente para explicar qué está sucediendo en una argumentación. Y en nuestra sociedad tenemos una idea un poquito desencaminada de conceptualizar o de metaforizar la argumentación como una lucha, como una guerra. Hay dos contendientes, se lanzan sus argumentos, se lanzan contraargumentos, batallan con evidencias. Bueno, esto es una forma cultural muy equivocada de pensar en la argumentación. Imagínense que pensamos la argumentación como un baile. Entonces no tenemos dos contendientes, tenemos dos personas que se tienen que entender, que no se deben pisar, eso que ocurre ahora en muchos debates televisivos, que unos se pisan a otros, no se deben pisar, y deben llegar a un momento de coordinación en el que entre los dos desarrollen un baile coordinado. Es decir, deben conseguir persuadirse, disuadirse y cambiar de opinión para llegar a una opinión de consenso común. Estas ideas, aunque sean un poco arcaicas, siguen teniendo la misma aplicación en los medios de comunicación. Entonces, como resumen de este tema del MOOC, bueno, estos dos conceptos, pensamiento crítico y escepticismo, yo creo que los debemos pensar como conceptos procedimentales. Es decir, ¿qué es el pensamiento? Pues el pensamiento debe ser buscar evidencias,
desarrollar argumentos, convencer o convencerse uno mismo de la veracidad de algún hecho y sobre todo llegar a acuerdos. ¿Cuándo el pensamiento es crítico? No cuando negamos cualquier cosa o nos creemos especiales porque estamos en contra de la opinión general. No, eso no es crítico. Es crítico cuando somos capaces de cuestionar y revisar todas las evidencias, cuando somos capaces de eliminar esos sesgos y esas falacias de los argumentos que están desarrollando o que estamos desarrollando nosotros, y cuando tratamos de huir de la verdad y buscar solo certezas, ¿de acuerdo? Porque al final, en este mundo tan complicado, en esta sociedad líquida, ¿de acuerdo? Pues no hay una verdad absoluta en la mayoría de las cosas, pero sí que hay certezas con las que podemos estar de acuerdo. Y en ese sentido, el pensador crítico es un pensador que trata de construir certezas y trata de construir espacios en los que podamos entendernos si estamos de acuerdo con ciertas cuestiones básicas, ¿no? ¿Por qué escéptico? Bueno, porque el escéptico piensa, critica y ofrece alternativas plausibles, ¿de acuerdo? No, el escéptico no es el negacionista. El escéptico es el que, porque ha desarrollado ese tipo de pensamiento crítico, es capaz de ofrecer alternativas plausibles. Por eso, bueno, frente a la desinformación, pensamiento crítico. Y pensamiento crítico como una forma de resolver, colaborar, crear, aplicar y comunicar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Roberto Feltrero. Realmente creo que en este webinar ha quedado muy claro el hecho de que la educación, la alfabetización mediática e informacional es el mejor arma que tenemos en esta sociedad contra la desinformación. De aquí, de este webinar, se va a generar seguramente un debate muy interesante que lo vamos a llevar a cabo en el foro del MOOC Desinformación Paso a Paso, y en este momento podemos dar por concluida la sesión del webinar. Quedará la grabación y se abrirá el debate en el propio MOOC. Muchas gracias a todos los profesores, participantes, a la profesora Carmen Marta, y damos en este momento por concluida la sesión. Si queréis decir algo de despedida o tal, ahora es el momento. ¿Todo bien? Muy bien. Pues nada, gracias.